Ok, pensando en lo que hemos tratado, hay un tema que nos queda que es una parte muy importante de la antropología cultural. Ya hemos considerado muchas cosas y hermanos les digo que hay cualquier cantidad de aspectos de antropología cultural que ni hemos tocado. Ustedes han visto en la lectura, en los dos libros, que hay muchos aspectos más. Pero ustedes tienen la orientación en esos libros, por eso en la clase estamos enfocando en otras ideas. Pero hay que aprender cómo es el mundo actual si vamos a ser ministros en el mundo actual. Para tener eficaz, hay un hermano bautista del sur en los Estados Unidos. Él escribió unos libros, él es muy famoso, pero él es pastor de una iglesia que se llama Saddleback Valley Baptist Church en California. Y cuando él se graduó del seminario, un pastor no conocido, sin experiencia, se fue a California, pero antes de empezar su ministerio, él hizo una pequeña investigación etnográfica de las personas en el vecindario donde iba a donde iba a sembrar esta nueva iglesia, en Saddleback Valley. Perdón. Y él, hermano Rick Warren, él hizo su investigación y él desarrolló un retrato de dos personas. Se llamaba Samuel de Saddleback y Sally de Saddleback. Una descripción del perfil de los habitantes, de los hombres y las mujeres. Son más o menos así. Y con estas dos personas, en su mente, él podía diseñar ministerio para ministrar precisamente a esas personas. Y por eso él tuvo éxito. Unas personas que están hablando para ayudar, investigando el asunto de una iglesia que, por ejemplo, está muriéndose, o por lo menos no está creciendo. Y ellos invitan personas para consultar, para investigar, para estudiar el caso de su iglesia, para darles sus sugerencias, consejos. Y muchas veces escuchamos la historia de una persona, experto, erudito, en cosas así. Al sentarse con el pastor, él le pregunta, cuéntame, ¿cómo es el vecindario? ¿Cómo es esa parte de la ciudad? ¿Quiénes son sus miembros? ¿Y qué tipo de hogar tiene? ¿Cuánto dinero gana? ¿Cuántos hijos tiene? Y toda la información. Describe, por favor, el rebaño y el campo donde viven. Los pastores cuenten detalladamente cómo son, cuál es el asunto, cuáles son los detalles demográficos y todo esto. Y el erudito dice, ok, dame 15 días y regreso. Y ellos se van para hacer su propia investigación. Y al regresar al pastor, dicen, bueno, lo que quiero decir es que la descripción que tú me diste es precisamente, exactamente lo que este vecindario era hace 20 años. Y el ministerio que usted está haciendo hoy en día sería genial para otra década. Pero hoy en día no es la parte de la ciudad donde todas las personas que ustedes estaban describiendo ya se fueron. Y las personas aquí son distintos, sus necesidades son distintas, y etc. Imagínense, hermanos, aún más la necesidad al llegar a otro pueblo. En el pasado, los misioneros, al llegar a una comunidad,
tenían que aprender el idioma, la comida, la música, sentido de humor, quiénes son las personas que toman decisiones y toda esa información en una comunidad. Porque la mayoría del mundo, de la población del mundo, vivía en los lugares rurales. Pero hace 3 años las Naciones Unidas nos dijeron que ya somos un mundo urbano. Más personas viven en las ciudades grandes que en el campo. Y lo espantoso es que los misioneros no han tenido mucho fruto en las ciudades, porque en una sola manzana podemos tener personas como vecinos, como dueños de empresas, tiendas, etcétera, pero personas de Italia, personas de Alemania, personas de Bolivia, personas de China, personas de Gringolandia, personas de Puerto Rico, mexicanos, ecuatorianos, pero todos viven en la misma manzana. Algunos han llegado como inmigrantes. Ellos quieren que sus hijos aprendan el idioma y que ellos asisten a las escuelas para casarse con ciudadanos aquí y ellos quieren inmigrarse. Otras personas han llegado como refugiados de guerra, de persecución, de que sea, y no quieren estar aquí, pero no pueden vivir en casa porque su hogar ya es una zona de guerra. Y están aquí como refugiados. Por ejemplo, yo conozco a un hombre en Cuba y él ha estado en los Estados Unidos por 40 años. Porque él y su familia tenían que huirse del gobierno cubano hace años, hace décadas. Su abuela ha vivido en Gringolandia también 40 años. Hasta hoy en día, ella no tiene ni una palabra de inglés. Y no quiere una palabra de inglés. Está enfocada en La Habana, esperando el momento para que pueda regresar a su hogar en La Habana. Y hay algunos refugiados en esta manzana suya, donde usted está sembrando una iglesia, que tienen esta actitud. Pero cuando me fui a Nueva York hace unos años, me invitaron a predicar en una iglesia quichua, ahí en Queens, en Manhattan. ¿Ustedes tienen una iglesia quichua? Claro, hermano. Entonces un sábado por la noche me fui a una iglesia para predicar. Había una sala llena de quichuas de la sierra del Ecuador, hasta que tener su manera de vestirse como si fueran en la sierra del Ecuador, hablando quichua y todo. 500 personas en esa iglesia sentados para escuchar la palabra de Dios como cristianos, pero cristianos quichuas. Pero hermanos, me di cuenta de que aunque son 100% quichuas en cuanto a su manera de hablar, su manera de vestirse, hasta cocinar cuy en el Parque Central de Nueva York, todo era en cierto sentido igualito. Pero habían cambiado, no eran quichuas como sus primos que todavía estaban en Ecuador, porque estaban utilizando dólares, utilizando subway, su metro, estaba trabajando en hoteles y etcétera. Entonces ellos tenían muchas destrezas y habían cambiado. Y lo que hemos visto como misiólogos o misioneros urbanos es que muchas veces en una semana, con personas de todo el mundo, inmigrantes, refugiados, personas que son ciudadanos, que han vivido aquí por siglos, también esas personas se encuentran en la misma manzana, pero ellos tienen hijos que asisten a ese colegio. Y hemos visto panderistas, o es decir, drogas o prostitutas en las esquinas o un crimen ahí en esa tienda, y ellos tienen mucha preocupación. Por eso la comunidad tiene reuniones para tratar los desafíos, y poco a poco ellos tienen más en común
con sus vecinos que tienen en común con sus primos, pero sigue con la cosmovisión, ADN y el idioma, la plataforma o el trasfondo cultural en su ser, pero han cambiado. Entonces, para usted, como misionero, sembrador de iglesias, pastores en un lugar urbano, hermanos, ustedes tienen personas de todo un poco. Y es más difícil. Y ese es el mundo en que vivimos. Y lo peor es que está creciéndose. Cada día 3,000 personas llegan a la Ciudad de México para vivir. Desde afuera, no estoy hablando de personas de otros países, estoy hablando de personas en México que se va de DF, cada día 3,000 personas. En las ciudades del mundo es así. En la mayoría de los países a donde voy, entre 1/3 y la mitad de la población de ese país vive en la ciudad capital. Y en las ciudades capitales tenemos torres de departamentos con un guardia. ¿Cómo podemos evangelizar a las personas que viven así? O en comunidades con un cerco y guardia. ¿Cómo podemos entrar para tocar puertas? Problemas así. ¿Cómo podemos alcanzar a personas que tienen tanto miedo del secuestro o crímenes que no se va a ningún lugar sin su propio chofer que puede guardar su vida también? Y no están metiéndose en muchedumbre o en una iglesia o en una reunión grande. Es demasiado peligroso. No lo hacen. ¿Cómo podemos alcanzar a personas en la ciudad? Pero hermanos, no importa esos desafíos, necesitamos aprender algo de su cultura. Y si estamos aquí y queremos alcanzar nuevos inmigrantes a nuestra ciudad y son de Guatemala o son de X etnia aquí en México, necesitamos aprender algo de sus creencias, algo de su idioma, algo de su cosmovisión para que podamos ministrar en una manera eficaz. Y para hacerlo, hermanos, necesitamos utilizar la investigación etnográfica. Y como les dije, en este maleta en que estoy llevando en el avión todas mis herramientas, pero no herramientas de mecánica ni nada así, son herramientas de investigación etnográfica. Una de las herramientas es observación participativa, no solamente observación. Observación nomás es un helicóptero pasando por un nuevo país, observando lo que hacen. Ah, ya, ok, perfecto. Ah, ya, ok, ya entiendo. Y al llegar a mi casa yo puedo escribir mi informe. No, hermanos, yo voy a asumir, concluir con muchas equivocaciones. Lo mejor sería aterrizar y andar en la comunidad conociendo a la gente. ¿Y por qué hacen eso? ¿Y cuando hacemos esto, está bien o no? Creo que ya les dije de un hermano misionero en África. Y cuando él se dio cuenta de que ellos estaban utilizando uno de los tambores para llamar demonios a sus ritos, ¿les dije esto? Él se dio cuenta de que entre los africanos en esta aldea, en esta cultura, utilizaron un tambor y estaban con un ritmo llamando espíritus inmundos y demonios a un culto. Y al darse cuenta de que estaban haciéndolo, él tomó la decisión y publicó: de aquí en adelante no vamos a utilizar esos tambores. Es pecado, no vamos a hacerlo. Como Donaldo Richardson con los Sawi que vimos ayer, ellos querían que él se quedaran, entonces ellos estaban obedeciendo lo que les dijo, pero no estaban de acuerdo, por supuesto, pero ok, no utilizaron tambores. Hermanos, después de varios años,
él se dio cuenta de que en esa cultura, como ya es hoy en día, ellos tienen varios tamaños de tambores y muchos ritmos específicos, y cada ritmo puede comunicar otra idea. Por ejemplo, los peces están aquí y podemos pescar. Entonces ellos pueden comunicar a todas las personas que viven en la selva con este ritmo, y toda la gente viene para pescar porque alguien está avisándoles. O el misionero ha llegado, mata la gallina o algo así. Ellos pueden comunicar, hay una amenaza, que venga, como hicieron ayer en el video, ¿ya? Eso es lo que hacen. Y él se dio cuenta de que él había prohibido todos los tambores en una manera equivocada, solamente pensando que los tambores son pecaminosos. Es, por ejemplo, al darme cuenta de que uno de ustedes utilizó su teléfono celular para mirar a la pornografía, algo pornográfica en su teléfono. Y entonces estoy diciendo, ok, no hay más internet, no vamos a tener wifi, no vamos a tener internet de aquí en adelante porque es pecaminoso. Pasando por alto, la verdad que algunos de ustedes utilizan el internet para hacer estudio bíblico, para hacer sus cuentas bancarias o muchas cosas. Otro misionero estaba participando cada fin de semana en otra cultura. Estaba participando cada fin de semana en una fiesta que la cultura estaba realizando cada fin de semana. Y de hecho, este fue uno de los aspectos favoritos de él en la cultura, que cada fin de semana ellos estaban cocinando comida típica y había baile folclórico con mucha música y todo el mundo estaba participando. Algunos de los hombres estaban borrachos y él no era borracho, pero estaba bailando y participando con todo. Fue genial, inocente en su perspectiva. Y él estaba participando, predicando los domingos, pero participando en esas fiestas cada fin de semana por años, antes de que él se dio cuenta que estas fiestas eran fiestas tradicionales para dar gracias al Satanás y los demonios por cuidarlos en su trabajo durante la semana. Y el misionero estaba participando, dando gracias a Satanás y predicando la palabra de Dios el próximo día en la iglesia por años, antes de darse cuenta de que ese fue el significado. Entonces, ¿qué nos toca? Debemos conocer la cultura. Vale la pena hacer una pausa en ganar toda la gente en esta tierra a Cristo, y yo debo investigar la cultura para entender lo que hacen y por qué lo hacen. Una ventana por la cual usted puede ver lo que hay en el corazón de un pueblo es un funeral, o puede ser una crisis de otro tipo. Hay un fracaso en la cosecha y todo el mundo está muy preocupado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer en el próximo año? Y hay que observar cómo van a responder a ese problema. Una niña se murió de repente. ¿Cómo reaccionan las personas en la cultura? Cuando estuve en la selva amazónica, muy al sur de Guyana, había una mujer que llegó en una canoa con una niña de unos 4 años, 4 me imagino, 4 años, llegó a esa ciudad, bueno, más o menos ciudad, pero fue aldea más grande, donde había un puesto de salud. Ella llegó con esta niña porque esta niña fue mordida por una serpiente, pero una serpiente que por lo general una persona se muere inmediatamente. Entonces la mamá llegó con la niña, ella llevó la niña a los médicos y los médicos le dieron a ella el medicamento antiveneno, sea que sea,
Y esta niña sobrevivió y estaba mejorándose cada día. Y después de unos 3, 4 días, ella iba a salir con su mamá para regresar a la aldea, milagrosamente. Pero la niña estaba bañada, sentada en la cama con su cabello listo. Ella tenía su vestido puesto, el vestido que su mamá había traído para poner en la niña, para ponerla en la tumba ahí en esa ciudad, porque ella estaba pensando que la niña sería muerta al llegar a la comunidad, pero sobrevivió. Estaban listos para regresar. Estaba de risas con su mamá, jugando, etcétera, en la cama, esperando que el médico les dio permiso para salir. Y el médico, la enfermera entró y le dijo que el médico está firmando los papeles, etcétera. Ella necesita una inyección más y puede salir. Y ella le dio la inyección y la niña se murió. Una reacción a esta medicina. Pero al investigar el asunto, fue la inyección para ese paciente en otra habitación. Y la enfermera estaba equivocada. Estamos nosotros enojados, tristes, y etcétera. ¿Cómo ocurrió esto? Los animistas no se preguntan cómo ocurrió. ¿Cómo podemos evitar esto en el futuro? Lo que pensamos nosotros. Ellos dicen, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué esta niña fue atacada por esta serpiente? Y porque aunque ella sobrevivió este peligro, ella murió. ¿Por qué eso ocurrió? ¿Y por qué es la pregunta de animistas? Y la por qué tiene que contestar. ¿Y quién puede contestar preguntas así? El chamán. Y no sé, nunca es la respuesta del chamán. Él está haciendo su rito y él dice, el chamán de X comunidad hizo hechicería contra esta familia. Él está enojado con su familia y por eso estos eventos, estas tragedias han ocurrido en la vida de esa niña. Para nosotros es triste. Para ellos es un ataque de otra comunidad que necesitamos vengar y necesitamos atacarles a ellos y así funcionan. Hay que entender su manera de pensar. ¿Cómo podemos? Porque con nuestra plataforma o nuestro esqueleto de cosmovisión, estamos contestando preguntas que tenemos nosotros, pero hermanos, muchas veces no son las preguntas que ellos tienen. O estamos asumiendo, concluyendo algo que puede ser equivocado. Por ejemplo, en el avión, regresando de Ecuador a los Estados Unidos hace años, conocí a un hombre que era antropólogo. Y le dije, wow, qué bien, yo soy antropólogo también. Cuéntame, ¿qué está haciendo en Ecuador? Él me dijo que él trabaja por una empresa petrolera y él había estado en la selva ecuatoriana, en el oriente, haciendo una investigación. Le pregunté, ¿por qué? Él me dijo que, por supuesto, están perforando en el oriente, buscando petróleo en Ecuador, y al encontrar el petróleo, ellos necesitan tubería para el oleoducto para llevar el petróleo sobre los Andes para llegar a la costa donde tienen esta refinería, esta fábrica para hacer gasolina, etcétera, para enviar por todo el mundo, exportar. Pero cuando ellos estaban construyendo este oleoducto, ellos llegaron a un río y iban a colgar o poner el oleoducto sobre el río para continuar hacia los Andes y a la costa. Pero cuando llegaron al río y ellos estaban empezando las instalaciones para poner este oleoducto sobre
el río, el jefe de esa aldea y el jefe de esa aldea, las dos tribus, se reunieron en el lugar de la instalación del oleoducto y estaban quejándose, amenazando a los obreros, diciendo, no pueden poner algo aparte. En los cortes internacionales en ese momento hay un caso civil y criminal también creo, pero creo que fue Texaco o Shell, se me olvidó quién, pero uno de las empresas tenían un accidente y ellos derramaron miles y miles de galones de petróleo en la selva sin limpiar. Y muchas personas tienen el cáncer y los niños tienen problemas y etcétera. Y algunas personas en Ecuador se dieron cuenta. Entonces el gobierno del Ecuador está en La Haya con Shell o Texaco, quien sea, y están haciendo este juicio por $32,000 millones. Es algo grande lo que están haciendo. Entonces la empresa de los petroleros estaban pensando que los jefes no querían tener el riesgo del tubo pasando por su río, porque si hay un problema, vamos a contagiar toda la selva. Pero ellos enviaron su antropólogo para investigar el asunto. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué debemos hacer? Y cuando él empezó a hacer su investigación, él entrevistó a los dos jefes y ellos le dijeron, no, ese no es el problema. Es que sabemos, si ustedes pongan este oleoducto sobre el río acá, mi comunidad es allá. La comunidad de él es a este lado. Y sabemos que en este puente natural, es decir, su oleoducto, todo el mundo va a venir para cruzar el río aquí. Y ellos van a construir otra comunidad alrededor de este puente natural y vamos a disminuir nuestras comunidades y vamos a perder gente y no queremos tener esta amenaza, entonces no pueden poner un oleoducto sobre el río. Entonces le pregunté, entonces, ¿qué pasó? ¿Tenía una resolución? Y él está diciéndome con un sonríe. Entonces yo sabía que él había ganado mucho dinero por el asunto, entonces le pregunté, ¿cómo? Él me dijo que al darnos cuenta de que ese fue el problema, pusimos el oleoducto debajo del río y continuamos hasta la costa. Ese fue el problema, no el oleoducto, sino un puente que ellos tendrían con un oleoducto sobre el río. Entonces, antropología y investigación etnográfica nos puede ayudar en entender lo que piensan otras personas, porque no piensan como nosotros. No tienen la misma cosmovisión. Entonces, la observación no nos sirve, porque solamente observando, yo estoy concluyendo algo equivocado. Necesito investigar por participar en la observación, en todas las maneras no pecaminosas. Salud, hermano. Hemos visto con la información de Paul Hiebert, la medio que hemos excluido y la razón por la cual debemos pensar en lo que ellos piensan. Es decir, no debemos menospreciar, decir que es ridículo, no debemos aceptar su cosmología, digamos, pero yo debo entender lo que ellos piensan, es necesario. Ayer mencionamos este modelo tricultural para comunicar la Biblia o para establecer una iglesia fiel. Hay que considerar las culturas bíblicas, la cultura mía y la cultura de las personas donde estoy sembrando mi iglesia, etc.
Consideramos también varios tipos de magia, de hechicería. Hablamos de suertes como pulsera de rojo o un collar de rojo o pintura de rojo. Hablamos de dos tipos de relativismo cultural y eso es importante entender porque hay un tipo de relativismo cultural que no aceptamos, pero hay otro tipo que sí debemos aceptar. Tratamos 3 o 4 sistemas de culturas, cómo entender las culturas, o son más así o más en esta dirección. Con líneas hasta que llegamos a Ricardo Lewis y él tenía ese triángulo de lineares, multivos y reactivos. Pero solamente quiero que sepan que estos sistemas para evaluar culturas es importante, pero yo creo que lo más importante que hemos tratado fue los 4 puntos del Evangelio. ¿Cuáles eran? Punto número 1 es Dios es santo. Número 2, el hombre es pecador. Número 3, Jesucristo es la respuesta. Y número 4, hay que arrepentirse y nacer de nuevo, porque aunque creo que todo es la verdad, no soy salvo hasta que acepto a Cristo para nacer de nuevo. Hablamos de la perspectiva emequietic, hablando de la perspectiva de una persona inculturado o aculturándose a una nueva cultura, y cuando crecimos en un hogar tenemos la perspectiva emec, pero al llegar a una nueva cultura yo tengo la perspectiva ética. Vamos a tratar esta mañana el tema de la contextualización. ¿Qué quiere decir la palabra? ¿Qué no quiere decir la palabra? ¿Cómo podemos hacerlo? Pero hacerlo en una manera bíblicamente fiel. Vamos a ver un video como que yo no voy a decir lo que se ve en el video. Yo quiero que ustedes observen. Pero vamos a ver cómo hacer contextualización y cómo podemos cambiar un asunto una realidad que ya existe para recontextualizar lo que debemos tener en una iglesia. Hablamos de etnocentrismo y todos los aspectos de personas que piensan que su propia cultura es lo mejor, la mejor, o es la cultura que cada persona en el mundo debe tener. Hablamos también de choque cultural. No podemos evitar el choque cultural. Cuando entramos en el choque cultural, estamos en la etapa de sorpresa o turista o luna de miel. Empezamos a entrar en la etapa de rechazamiento. Y al salir de este pozo de rechazamiento son 3 maneras. Una manera saludable, y esa es adaptarse para salir en el mismo nivel en que ustedes entraron, pero otra manera que no es saludable es hacerse nativo, asimilación, algunas personas dicen, y no podemos porque se acaba el combustible del cohete y vamos a caernos. Algunas personas salen muy abajito y siempre el resto de su vida en la nueva cultura tiene este estrés cultural. No aceptan las personas, no aceptan la cultura, no aceptan, siempre están pensando que la gente quiere robarme.